Quizá el mundo te ha hecho frío, pero hasta el hielo puede derretirse con el calor adecuado, escribió Marta Sánchez en una nota que deslizó junto al cambio de un cliente, un gesto impulsivo que desafió la frialdad impenetrable de Álvaro Ramírez, el millonario cuya mirada distante había conmovido algo en ella desde el momento en que cruzó la puerta del restaurante. Esa simple nota, escrita en un papel arrugado, desencadenó una conexión inesperada que rompería las barreras entre sus mundos, poniendo a prueba todo lo que creían saber sobre sí mismos. Soy Marta Sánchez, una camarera de 26 años en un restaurante modesto en el barrio de Lavapiés, Madrid. Mi vida es una rutina de turnos largos, propinas escasas y la lucha constante por mantener a mi abuela y a mi hermano menor, Diego, quien pronto comenzará la universidad. Esa noche, el restaurante estaba lleno de risas y conversaciones, un refugio cálido contra la llovizna de abril. Pero cuando Álvaro Ramírez entró, el ambiente pareció cambiar, como si un viento frío hubiera atravesado la puerta. Era alto, elegante, con un traje azul oscuro que parecía recién salido de una boutique exclusiva. Su rostro, de facciones definidas, estaba marcado por una dureza que lo hacía inaccesible. Sus ojos oscuros, fríos como el cristal, miraban al vacío, como si el bullicio del restaurante no existiera. Lo noté desde detrás del mostrador, donde limpiaba vasos con movimientos automáticos. No era raro ver clientes elegantes en Lavapiés, pero había algo en él, su postura rígida, sus movimientos calculados, que me inquietó. Se sentó en el rincón más apartado, lejos de las ventanas y del ruido. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa de madera, y cuando mi compañera Ana lo atendió, él murmuró su pedido sin mirarla, su voz seca y distante. «Café negro y una tortilla de patatas», dijo, volviendo a sumirse en el silencio. Ana regresó al mostrador, encogiéndose de hombros. «Ese tipo parece que lleva el peso del mundo», comentó, y yo asentí, incapaz de apartar la mirada de él. Había algo en su soledad, en la forma en que miraba al vacío, que me recordaba a mi hermano en sus peores días, cuando el mundo parecía ignorarlo. Decidí atenderlo personalmente con su comida. Caminé hacia su mesa, mi corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. «Aquí tiene su plato, señor», dije, colocando la tortilla con cuidado. Él murmuró un «gracias» sin levantar la vista, su atención fija en el plato, como si yo no existiera. Me retiré en silencio, intentando ignorar la punzada de incomodidad. Pero mientras volvía al mostrador, no pude evitar girarme para mirarlo. Comía solo, sus movimientos precisos, como si el mundo a su alrededor no importara. Había algo en él que me intrigaba, no solo su apariencia, sino la tristeza que parecía envolverlo. Cuando terminó, alzó la mano para pedir la cuenta. Me acerqué con la nota, mi voz serena a pesar de la curiosidad que crecía en mí. «Aquí tiene, señor». Él revisó la cuenta con un vistazo rápido, sacó un par de billetes de su billetera y los dejó sobre la mesa. Noté que no había propina, pero no me sorprendió. Muchos clientes no dejaban nada. Sin embargo, algo en mí, un impulso que no podía explicar, me llevó a actuar. Saqué un papel del bolsillo de mi delantal y con movimientos rápidos escribí: «Quizá el mundo te ha hecho frío, pero hasta el hielo puede derretirse con el calor adecuado». Doblé el papel y lo dejé junto al cambio. «Que tenga una buena noche, señor», dije, con una ligera sonrisa, antes de alejarme. Álvaro notó el movimiento, pero no dijo nada. Sus ojos se posaron en el papel por un instante antes de guardarlo en el bolsillo interno de su chaqueta. Salió del restaurante sin mirar atrás, sus pasos tan precisos como cuando entró. Continué atendiendo mesas, pero mi mente seguía en él. ¿Leería la nota? ¿Tendría algún efecto? Me pregunté si había sido una tontería, un gesto inútil hacia un hombre que probablemente nunca volvería. En su coche, Álvaro desdobló el papel con curiosidad. Leyó las palabras simples pero directas y sintió un nudo en la garganta. Las leyó una y otra vez, cada palabra resonando más fuerte de lo que esperaba. «Es solo una camarera», murmuró, intentando convencerse. Pero algo en esas palabras tocó un lugar que creía enterrado. Esa noche, en su ático en Salamanca, con las luces de Madrid reflejándose en los ventanales, Álvaro sostenía la nota,
incapaz de ignorarla. ¿Cómo podía una desconocida, con unas pocas palabras, perturbarlo tanto? Álvaro Ramírez, de 38 años, era un magnate financiero cuyo nombre aparecía en portadas de revistas económicas. Había construido su imperio desde cero, emergiendo de un barrio obrero en Carabanchel, donde la vida no perdonaba errores. A los 18 perdió a su madre, la única persona que le había enseñado a soñar. Ese golpe lo endureció, lo convirtió en un hombre que no confiaba en nadie, que escondía sus emociones tras una fachada de control absoluto. Su éxito, aunque monumental, venía con un precio, una soledad que lo consumía. La nota de Marta, escrita con una caligrafía sencilla, era un recordatorio de algo que había olvidado, la posibilidad de conexión, de calidez. Intentó ignorarla, sumergiéndose en correos y noticias, pero las palabras seguían allí, burlándose de él desde la mesa de cristal donde dejó su billetera y reloj. Quizá el mundo te ha hecho frío. ¿Era cierto? ¿Se había convertido en ese hombre frío que ella veía? La pregunta lo inquietó, manteniéndolo despierto hasta la madrugada. Al día siguiente, Álvaro siguió su rutina metódica: despertarse a las 6, desayunar un café solo, leer informes financieros. Pero mientras se miraba en el espejo, ajustando su reloj, notó un cansancio en sus ojos que no era solo físico. Había pasado la noche pensando en la nota, en la camarera que, sin saber nada de él, había visto algo que él mismo ignoraba. En su despacho en el Paseo de la Castellana, las reuniones pasaron en un borrón, su mente divagando hacia el restaurante, hacia Marta. Sin planearlo, al final del día, Álvaro se encontró frente al restaurante. Las luces cálidas y las risas lo atrajeron, pero también lo intimidaron. ¿Qué hacía allí? No tenía sentido volver, pero algo lo impulsó a entrar. Una camarera lo recibió, pero no era Marta. La vio al fondo, atendiendo un grupo de clientes con una sonrisa profesional. Sus movimientos eran fluidos, tranquilos, como si el caos del restaurante no la afectara. Álvaro tomó asiento, su corazón latiendo más rápido de lo habitual. Cuando Marta se acercó, su voz era serena pero firme. «Buenas noches, señor. ¿Puedo tomar su orden?» Álvaro la miró, notando detalles que no había visto antes: el cabello recogido con sencillez, las pequeñas arrugas en su uniforme, el brillo en sus ojos que contradecía el cansancio de su rostro. «Un café, por favor», respondió, su voz más suave de lo que pretendía. «Y quiero hablar de la nota que dejaste anoche». Marta parpadeó, sorprendida, pero mantuvo la compostura. «¿La leyó, señor?» «Sí», dijo, mirándola fijamente. «Quiero saber por qué la escribiste». Ella apartó la mirada por un instante, buscando palabras. «Porque parecía necesitarlo», respondió finalmente, con una serenidad que lo desarmó. «No sé nada de usted, pero vi algo en su mirada, como si estuviera perdido». Álvaro quedó en silencio, sus palabras resonando en su interior. Nadie lo había visto así, no en años. Marta se alejó para preparar el café, dejándolo con sus pensamientos. Por primera vez, sintió que alguien había atravesado su muralla, no con fuerza, sino con una simple nota. Cuando volvió con el café, él intentó mantener la conversación. «¿Siempre trabajas aquí?», preguntó, buscando cualquier excusa para seguir hablando. «3 años», respondió ella, su tono ligero. «Es un buen lugar. La gente es amable en su mayoría». Había una calidez en su voz, pero también un cansancio que Álvaro reconoció. «Debe ser difícil», comentó, sin pensar. Marta lo miró, sorprendida por su empatía. «La vida no siempre es fácil, señor, pero aquí estoy». Sus palabras, dichas con una calma que escondía una fuerza inmensa, lo golpearon. Cuando Marta se alejó, Álvaro no pudo evitar seguirla con la mirada. Había algo en ella, su resistencia, su autenticidad, que lo hacía sentirse pequeño a pesar de todo lo que había logrado. Esa noche, en su ático, Álvaro volvió a leer la nota. «Hasta el hielo puede derretirse». Por primera vez, se preguntó si aún había calidez en él, si podía recuperar lo que había perdido. Mientras en mi pequeño apartamento en Lavapiés limpiaba la mesa tras la cena con mi abuela y Diego. El día había sido agotador, pero la imagen de Álvaro seguía en mi mente. ¿Por qué había vuelto?
qué había visto en mi nota. Me pregunté si había cometido un error al escribirla, pero algo en su mirada menos fría, más humana, me decía que no. Mi abuela, sentada en su sillón, notó mi distracción. «Estás pensativa, Martita», dijo, su voz suave. «¿Todo bien?» Asentí, sonriendo. «Solo un cliente extraño en el trabajo, abuela». Ella me miró, sus ojos llenos de sabiduría. A veces, las personas más extrañas son las que más necesitan que las vean. Sus palabras resonaron, recordándome por qué escribí la nota. No sabía nada de Álvaro, pero algo en él me había tocado, como si compartiéramos una herida invisible. La nota que escribí para Álvaro Ramírez: «Quizá el mundo te ha hecho frío, pero hasta el hielo puede derretirse con el calor adecuado», seguía resonando en mi mente mientras limpiaba las mesas al final de mi turno. Pero su regreso al restaurante, con una mirada menos fría y más humana, desató una tormenta de preguntas que no podía ignorar. ¿Qué lo traía de vuelta? ¿Qué había visto en mis palabras? La conexión que empezaba a formarse, frágil pero real, me llenaba de una mezcla de curiosidad y precaución, como si estuviera al borde de algo que podía cambiar mi vida. El restaurante en Lavapiés estaba tranquilo esa mañana, el silencio antes del bullicio matutino roto solo por el tintineo de los cubiertos que organizaba. La noche anterior, Álvaro había vuelto, preguntándome por la nota con una intensidad que me desconcertó. Sus palabras, porque parecía necesitarlo, aún resonaban en mi cabeza. Había algo en él, una vulnerabilidad escondida tras su fachada de poder, que me hacía querer saber más, aunque mi instinto me advertía que no debía involucrarme demasiado. Mi vida no era fácil. Entre los turnos agotadores, las facturas que apenas alcanzaba a pagar y la salud frágil de mi abuela, no había espacio para soñar con hombres como Álvaro Ramírez. Pero su presencia, cada vez más frecuente, empezaba a alterar mi rutina. Mientras limpiaba una mesa, Ana, mi compañera, se acercó. «Ese tipo elegante volvió anoche, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa curiosa. «Parecía que solo tenía ojos para ti». Me sonrojé, negando con la cabeza. «Solo es un cliente, Ana. No inventes». «No estoy inventando», insistió, guiñándome un ojo. «Hay algo en cómo te mira. No es el típico cliente estirado». Sus palabras me incomodaron, pero no podía negar que había notado lo mismo. La forma en que Álvaro me observaba, como si intentara descifrarme, era diferente a la indiferencia de otros clientes ricos. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme en el trabajo. No tenía tiempo para fantasías. Mi abuela necesitaba medicinas, y Diego, mi hermano, estaba a punto de empezar la universidad, lo que significaba más gastos. Esa tarde, mientras servía un grupo de mesas, la campanilla de la puerta sonó. Levanté la vista y allí estaba Álvaro, con su traje impecable, pero una postura menos rígida, como si algo en él hubiera comenzado a relajarse. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, y mi corazón dio un vuelco. «Buenas tardes, señor», dije, acercándome con mi libreta. «¿Lo de siempre?». Él sonrió, una chispa en sus ojos que no había visto antes. «Sí, pero esta vez con un poco más de conversación, si es posible». Su comentario me sorprendió, pero decidí seguirle el juego. «¿De qué quiere hablar hoy?», pregunté, intentando mantener un tono ligero. Álvaro me miró por un momento antes de responder. «Quiero saber más sobre ti, Marta. ¿Qué te lleva a trabajar aquí, a escribir notas a desconocidos?». Su pregunta era directa, casi desconcertante, pero había una curiosidad genuina en su voz. Por un instante, dudé. No estaba acostumbrada a compartir mi vida con extraños, menos aún con alguien como él. «No hay mucho que contar», respondí, encogiéndome de hombros. «Trabajo aquí para mantener a mi familia. Mi abuela está enferma y mi hermano empieza la universidad pronto. Escribí la nota porque me detuve buscando palabras. Porque vi algo en ti, como si necesitaras un recordatorio de que no estás solo». Álvaro quedó en silencio, sus ojos fijos en los míos. «No estoy acostumbrado a que la gente me vea así», admitió, su voz más baja. «La mayoría solo ve al empresario, al hombre que aparece en las revistas». Sus palabras me golpearon. Había algo profundamente humano en su confesión, algo que me hacía querer saber más. «La gente ve lo que quiere ver», dije, mi voz suave. «Pero a veces
Solo hace falta una mirada diferente. Él asintió, como si mis palabras resonaran con algo en su interior. Tú tienes esa mirada, Marta. Es desconcertante. Su tono era sincero, y por un momento el bullicio del restaurante se desvaneció, dejándonos solo a nosotros dos en esa conversación. Me alejé para preparar su café, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Álvaro Ramírez era un mundo aparte, un hombre cuya vida estaba a años luz de la mía. Pero su interés, su disposición a escuchar, me hacía cuestionar mis propias barreras. Cuando volví con el café, él cambió de tema. ¿Siempre has trabajado aquí?, preguntó, como si quisiera alargar el momento. 3 años, respondí. No es glamoroso, pero me permite seguir adelante. ¿Y tú? ¿Siempre has sido esto? Hice un gesto vago señalando su traje. Álvaro rió, un sonido cálido que contrastaba con su imagen habitual. No siempre. Crecí en Carabanchel, en un barrio como este, pero la vida me llevó por otro camino. Su respuesta me sorprendió. ¿Carabanchel? No lo imaginaba viniendo de un lugar como el mío. ¿Cómo pasaste de ahí a esto?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Él bajó la mirada, como si los recuerdos fueran pesados. Trabajo duro, sacrificios y un poco de suerte, pero no todo es lo que parece. Antes de que pudiera responder, Ana me llamó desde el mostrador. Marta, necesito ayuda aquí. Me disculpé y me alejé, pero la conversación con Álvaro quedó grabada en mi mente. Mientras atendía a otras mesas, lo observaba de reojo. Comía en silencio, pero su mirada ya no era tan fría. Había algo diferente, como si mi nota hubiera abierto una grieta en su armadura. Cuando terminó, dejó el pago y salió, pero esta vez me miró directamente y asintió, un gesto que sentí como un reconocimiento. Esa noche, en mi apartamento, compartí la cena con mi abuela y Diego. Mi hermano, siempre perceptivo, notó mi distracción. ¿Qué pasa, Marta? Estás en otro mundo. Sonreí, intentando restarle importancia. Solo un cliente extraño en el restaurante. Mi abuela, tejiendo en su sillón, alzó la vista. A veces, los extraños traen cambios, Martita. Ten cuidado, pero no cierres la puerta. Sus palabras, llenas de sabiduría, resonaron en mí. Estaba lista para lo que Álvaro representaba. En su ático en Salamanca, Álvaro miraba la nota, aún en su mesa de cristal. Las palabras de Marta, quizá el mundo te ha hecho frío, seguían resonando. Por primera vez en años, se preguntó si podía dejar atrás la soledad que lo había definido. Recordó su infancia en Carabanchel, los días de lucha, la pérdida de su madre a los 18. Había construido un imperio para escapar de ese dolor. Pero ahora, una camarera humilde le había recordado que el éxito no llenaba el vacío del corazón. Al día siguiente, Álvaro volvió al restaurante. No lo planeó, pero algo lo atraía, como si Marta fuera un faro en su oscuridad. Me vio desde el mostrador, y su sonrisa, aunque discreta, era más cálida. «Buenas tardes, Marta», dijo, usando mi nombre por primera vez. Lo de siempre, pero con más conversación. Me reí, sorprendida por su ligereza. «¿Qué quieres saber ahora?», pregunté, apoyándome en la mesa. «Todo lo que estés dispuesta a contar», respondió, su mirada fija en la mía. Le conté sobre mi vida, la muerte de mis padres cuando tenía 10 años, cómo mi abuela nos crió, cómo dejé la escuela para trabajar y mantener a Diego. Álvaro escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y tristeza. «Nunca había conocido a alguien como tú», dijo finalmente. «Tienes una fuerza que no se encuentra en las oficinas de lujo». Sus palabras me desarmaron. Por un momento, no era la camarera, y él no era el millonario. Éramos solo Marta y Álvaro, conectados por una honestidad inesperada. «Gracias por compartir eso», dijo cuando terminé, su voz suave. «Significa más de lo que crees». Me alejé para atender otra mesa, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, mientras limpiaba el restaurante, pensé en él. ¿Por qué seguía volviendo? ¿Qué veía en mí? La idea de que un hombre como Álvaro Ramírez, con su riqueza y poder, se interesara por mi vida, era surrealista, pero no podía negar que su presencia me hacía sentir vista, valorada, de una manera que no había sentido en años. En su ático,
Álvaro escribió en una libreta vieja, un hábito que había retomado desde la muerte de su madre. Marta me ve. Realmente me ve. Escribió. Por primera vez, siento que puedo ser más que mi éxito. Cerró la libreta, mirando las luces de Madrid. Sabía que volvería al restaurante, no solo por curiosidad, sino porque Marta había despertado algo en él que no podía ignorar, la posibilidad de redescubrirse a sí mismo. La nota que escribí para Álvaro Ramírez: quizá el mundo te ha hecho frío, pero hasta el hielo puede derretirse con el calor adecuado. Había abierto una grieta en su armadura, pero cuando un hombre desconocido entregó un aviso de desalojo en el restaurante, amenazando con arrebatarme el hogar de mi familia, la conexión frágil que crecía entre nosotros se puso a prueba. La presencia de Álvaro, su disposición a intervenir en mi defensa, me llenaba de esperanza y temor, como si estuviéramos al borde de algo que podía salvarme o romperme por completo. Habían pasado 3 días desde que Álvaro volvió al restaurante en Lavapiés, buscando conversación, buscando conocerme. Cada encuentro, cada palabra compartida, había derribado un poco más las barreras entre nosotros. Su confesión sobre su infancia en Carabanchel, su lucha para construir un imperio, me había mostrado un lado humano que no esperaba. Pero esa mañana, mientras limpiaba las mesas antes del turno del mediodía, mi mente estaba dividida entre su interés inesperado y las preocupaciones que cargaba. La salud de mi abuela, las facturas acumuladas, el futuro de Diego. El restaurante estaba tranquilo, el murmullo de los primeros clientes llenando el aire. Ana, mi compañera, notó mi distracción. «Estás pensando en ese tipo elegante, ¿verdad?», bromeó, limpiando el mostrador. «No es solo un cliente, Marta. Te mira como si fueras más». Me sonrojé, negando con la cabeza. «No inventes, Ana. Solo es curioso». Pero sus palabras resonaban con lo que sentía. Álvaro no era como los demás clientes. Su atención, su disposición a escuchar, me hacían sentir vista de una manera que no estaba acostumbrada. Esa tarde, mientras servía un grupo de mesas, la campanilla de la puerta sonó. Era Álvaro, vestido con una camisa sencilla y pantalones oscuros, menos rígido que de costumbre. Su sonrisa, aunque discreta, era cálida. «Buenas tardes, Marta», dijo, sentándose en su mesa habitual. «Lo de siempre, pero con un poco de tu tiempo, si puedes». Me reí, sorprendida por su facilidad para romper el hielo. «¿Qué quieres saber hoy?», pregunté, apoyándome en la mesa. «Todo lo que estés dispuesta a contar», respondió, su mirada fija en la mía. Le conté más: cómo mi abuela nos crió tras la muerte de mis padres, cómo Diego soñaba con estudiar arquitectura, cómo yo trabajaba turnos dobles para mantenernos a flote. Álvaro escuchó en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y tristeza. «Eres más fuerte de lo que imaginas, Marta», dijo finalmente. «Nunca he conocido a alguien que enfrente tanto con tanta calma». Sus palabras me desarmaron. «No es calma», confesé, mi voz temblando. «Es solo que no tengo opción. Si me detengo, todo se derrumba». Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. «Yo también he sentido eso», murmuró. «Cuando perdí a mi madre, pensé que si paraba, el mundo me tragaría. Así que seguí adelante, construí todo esto, pero a veces me pregunto si valió la pena». Su vulnerabilidad, tan inesperada, creó un silencio entre nosotros, cargado de una conexión que no podía ignorar. Antes de que pudiera responder, la campanilla sonó de nuevo. Un hombre alto, con un traje impecable y una expresión severa, entró al restaurante. Su presencia llenó el lugar de una tensión palpable. Caminó directamente hacia mí, ignorando a los demás clientes. «Marta Sánchez», dijo, su voz fría como el acero. «¿Quién es usted?», respondí, dando un paso atrás, mi corazón acelerado. Él sacó un sobre de su bolsillo y me lo tendió. «Es un aviso de desalojo. Su abuela debe varios meses de alquiler. Tienen 7 días para desalojar la propiedad». El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Las palabras resonaban en mi mente. 7 días para abandonar el único hogar que conocíamos. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. «Yo me encargaré», dije, mi voz apenas un susurro. «Por favor, deme tiempo». El hombre me miró con frialdad. «7 días. No hay más que hablar».
Se dio la vuelta y salió, dejándome en un estado de confusión y desesperación. Álvaro, que había observado la escena desde su mesa, se levantó y caminó hacia mí, su rostro tenso. «¿Qué está pasando, Marta?», preguntó, su voz cargada de autoridad. «¿Es cierto? ¿Estás a punto de perder tu casa?». No pude responder, mis ojos fijos en el sobre. «No es tu problema», murmuré, intentando mantener la compostura. «Siempre me las arreglo». Álvaro frunció el ceño, su mirada oscureciéndose. «No es solo tu problema. Quiero ayudarte». Lo miré, incrédula. «¿Por qué harías eso? Apenas me conoces». Él tomó el sobre de mis manos, examinándolo. «Porque creo que necesito esto tanto como tú», dijo, su voz suave pero firme. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo en su tono, en su mirada, que me hacía querer confiar, pero el peso del aviso de desalojo me aplastaba. «No quiero tu caridad», respondí, mi voz temblando. «No es caridad», replicó, inclinándose hacia mí. «Es porque veo algo en ti, Marta, algo que me hace querer ser mejor». El restaurante parecía desvanecerse a nuestro alrededor, dejándonos solos en ese momento. Pero la realidad irrumpió cuando Ana me llamó desde el mostrador. «Marta, te necesitan aquí». Me alejé, mi mente un torbellino. Álvaro se quedó en su mesa, observándome mientras atendía a otros clientes. Su presencia, su oferta de ayuda, eran un faro en mi oscuridad, pero también un recordatorio de nuestras diferencias. ¿Podía confiar en él? ¿Era su interés genuino o solo una reacción momentánea a mi nota? Esa noche, en mi apartamento, compartí la noticia con mi abuela y Diego. «¿Desalojo?», dijo Diego, sus ojos llenos de preocupación. «¿Qué haremos?». «No lo sé», admití, mi voz quebrándose, «pero encontraré una manera. Siempre lo hago». Mi abuela tomó mi mano, su mirada firme. «No estás sola, Martita. Confía en las personas que quieren ayudarte». Sus palabras resonaron, recordándome a Álvaro. ¿Era posible que, a pesar de su riqueza, entendiera mi lucha? En su ático, Álvaro miraba la nota, aún en su mesa de cristal. «Necesito esto tanto como tú», había dicho, y lo creía. Marta había despertado algo en él, una chispa de humanidad que creía perdida. Al día siguiente, Álvaro volvió al restaurante, esta vez con una determinación diferente. «Marta, tenemos que hablar», dijo, su voz seria pero suave. «No dejaré que pierdas tu casa». Lo miré, mi corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza. «No quiero deberte nada», respondí. «No se trata de deberme», dijo acercándose. «Se trata de hacer algo que importe. Déjame ayudarte, no como un favor, sino como un acuerdo». Asentí lentamente, sintiendo un peso aligerarse. «Está bien, pero quiero pagarlo todo». Álvaro sonrió, una chispa de alivio en sus ojos. Trato hecho. Mientras se alejaba, supe que algo había cambiado. No era solo la ayuda que ofrecía, sino la conexión que crecía entre nosotros. Pero el aviso de desalojo seguía en mi bolso, un recordatorio de que la lucha no había terminado. Esa noche, en mi apartamento, mi abuela me miró con una sonrisa sabia. «Ese hombre ve algo en ti, Martita». «¿Y tú en él?». No respondí, pero supe que tenía razón. Álvaro Ramírez no era solo un cliente, era alguien que, como yo, buscaba algo más. El aviso de desalojo, con sus frías palabras impresas, seguía pesando en mi bolso como una sentencia, pero la oferta de Álvaro Ramírez de ayudarme, no como un favor sino como un acuerdo, encendió una chispa de esperanza que me hacía cuestionar si podía confiar en alguien cuya vida era tan distinta a la mía. Mientras caminábamos juntos por las calles mojadas de Lavapiés, su sinceridad comenzaba a derribar mis barreras, pero la llegada de un nuevo mensaje anónimo, «No confíes en Ramírez, su ayuda tiene un precio», desató una tormenta de dudas que amenazaba con romper la conexión que crecía entre nosotros. Habían pasado 5 días desde que Álvaro se enfrentó al hombre del desalojo en el restaurante, y su determinación para ayudarme a salvar mi hogar me había dejado sin palabras. Cada encuentro desde entonces, sus visitas al restaurante, nuestras conversaciones cada vez más profundas, había fortalecido algo que no podía nombrar. Pero la nota anónima, deslizada bajo la puerta de mi apartamento la noche anterior,
me llenaba de temor. ¿Quién la enviaba? ¿Era una advertencia genuina o un intento de manipularme? La idea de que confiar en Álvaro pudiera tener consecuencias me mantenía despierta, mirando las luces de Madrid desde mi ventana. Esa mañana, en el restaurante, intentaba concentrarme en mis tareas, pero mi mente estaba en otra parte. Ana, mi compañera, notó mi inquietud. «Marta, estás en la luna», dijo, limpiando el mostrador. «¿Es por ese tipo elegante? ¿O por el desalojo?». Suspiré, incapaz de mentirle. Ambas cosas. Recibí una nota anónima anoche, advirtiéndome sobre él. Ana frunció el ceño, su expresión seria. «Eso suena grave. ¿Crees que es alguien del restaurante?». «No lo sé», respondí, mi voz temblando. «Pero me asusta». «Deberías decírselo a Álvaro», sugirió Ana. «Si está dispuesto a ayudarte con el desalojo, merece saberlo». Asentí, pero la idea de confrontarlo me ponía nerviosa. ¿Y si la nota tenía algo de verdad? ¿Y si su interés escondía algo más? Mientras servía mesas, mi mente era un torbellino. Álvaro Ramírez era un enigma, un hombre que había surgido de Carabanchel como yo, pero cuya vida ahora estaba a años luz de la mía. ¿Podía confiar en alguien que vivía en un ático en Salamanca, rodeado de lujo? Álvaro llegó al restaurante esa tarde, vestido con una camisa sencilla que contrastaba con su habitual traje impecable. Su sonrisa, aunque discreta, era cálida. «Buenas tardes, Marta», dijo, sentándose en su mesa habitual. Lo de siempre, pero con un poco de conversación. Me reí, intentando disimular mi inquietud. «¿Qué quieres saber hoy?», pregunté, apoyándome en la mesa. Él me miró, sus ojos oscuros buscando los míos. «Quiero saber cómo estás. Pareces preocupada». Su percepción me desarmó. Dudé, mirando la nota en mi bolso, escondida como un secreto peligroso. Finalmente, saqué el papel y se lo mostré. «Recibí esto anoche», dije, mi voz temblando. «No sé quién lo envió, pero me asusta». Álvaro leyó la nota, su mandíbula tensa, sus ojos oscureciéndose con una furia contenida. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, su voz baja pero intensa. «No quería preocuparte sin saber si era real», respondí, «y no sabía si podía confiar». «¿En mí?», completó, su tono herido. «Marta, lo que siento por ti es real. No sé quién está detrás de esto, pero lo averiguaré». Su determinación era reconfortante, pero la duda persistía. «¿Y si es alguien de tu mundo? Alguien que no quiere que estés conmigo». Álvaro tomó mi mano, su contacto cálido y firme. «Nadie decide con quién estoy. Pero necesito que confíes en mí, Marta. Esto podría ser obra de un competidor, alguien como Carlos Vega, que lleva meses intentando desacreditarme». El nombre resonó. Carlos Vega, un magnate inmobiliario conocido por sus tácticas despiadadas, era un rival de Álvaro. «¿Por qué involucrarme a mí?», pregunté, mi corazón acelerado. «Porque saben que eres importante para mí», respondió, su voz suave pero firme. «Y porque mi éxito amenaza sus intereses». Sus palabras me dejaron sin aliento. «¿Importante para ti?», repetí, buscando confirmar lo que había dicho. Él asintió, apretando mi mano. «Desde el momento en que leí tu nota, supe que eras diferente. No puedo explicarlo, pero me importas, Marta». La intensidad de su confesión creó un silencio cargado entre nosotros. «No sé si puedo manejar tu mundo, Álvaro», confesé, mi voz temblando. «Las notas, los rumores, todo esto es nuevo para mí». Él se acercó, su mirada fija en la mía. «No estás sola. Lo enfrentaremos juntos. Pero necesito saber si quieres intentarlo, si quieres explorar esto conmigo». Su vulnerabilidad, tan fuera de lugar en el hombre poderoso que conocía, me conmovió. «Quiero intentarlo», respondí, sorprendida por mi propia valentía. «Pero tengo miedo». «Yo también», confesó, sonriendo levemente. «Pero juntos podemos enfrentarlo». Nos miramos en silencio, la nota olvidada por un momento, mientras la conexión entre nosotros se fortalecía. Pero la realidad irrumpió cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Ana. «Cuidado, Marta. Hay rumores en el barrio sobre ti y Ramírez». Mi corazón se hundió. La prensa, los vecinos, todos empezaban a hablar. «¿Qué es eso?», preguntó Álvaro,
notando mi cambio de expresión. Rumores, dije, mostrándole el mensaje. Dicen que estoy contigo por tu dinero. Álvaro frunció el ceño, su voz fría. Eso es basura. Hablaré con quien sea necesario para detener esto. Su determinación era un ancla, pero la presión de las miradas ajenas me pesaba. No quiero ser vista como una oportunista, confesé. Quiero ser yo, Marta, no la mujer del millonario. Él tomó mi rostro entre sus manos, su mirada intensa. Eres Marta Sánchez, la mujer que cambió mi vida con una nota. Nadie puede quitarte eso. Esa noche, en mi apartamento, compartí todo con mi abuela y Diego. ¿Rumores? ¿Notas anónimas?, dijo Diego, preocupado. Marta, esto suena peligroso. Mi abuela, tejiendo en su sillón, me miró con calma. Confía en tu corazón, Martita. Si ese hombre te ve como eres, vale la pena arriesgarse. Sus palabras resonaron, pero el miedo seguía allí. Álvaro había prometido protegerme, pero ¿podía protegerme de un mundo que no entendía? En su ático, Álvaro llamó a Raúl, su abogado. Necesito que rastrees estas notas, dijo, su voz tensa. Creo que es Vega, pero quiero pruebas. Raúl suspiró. Álvaro, esto es más serio de lo que parece. Si estás con esta mujer, te conviertes en un blanco fácil. ¿Estás seguro de esto? Álvaro miró la nota de Marta, aún en su mesa de cristal. Nunca he estado más seguro, respondió. Ella vale cualquier riesgo. Al día siguiente, Álvaro volvió al restaurante con una determinación nueva. Marta, he hablado con Raúl, dijo, sentándose en su mesa. Tenemos indicios de que Vega está detrás de las notas. Está intentando desestabilizarme, pero no lo dejaré. Me miró, buscando mi confianza. Gracias, Álvaro, dije, mi voz suave. Pero no quiero que esto cambie quién soy. Nunca, prometió, su mirada firme. Eres lo que hace que esto valga la pena. Esa tarde, recibí otro mensaje anónimo. Ramírez no puede salvarte. Mi corazón se aceleró, pero esta vez no dudé en mostrárselo a Álvaro. Esto termina ahora, dijo, su voz fría. Llamó a Raúl, ordenando una investigación más profunda. Mientras, yo intentaba mantener mi vida en equilibrio, trabajando en el restaurante y apoyando a Diego con sus solicitudes de becas. Álvaro, a su manera, me apoyaba, enviándome mensajes de ánimo y asegurándose de que tuviera tiempo para descansar. La investigación contra Vega avanzó y las pruebas comenzaron a acumularse. Los rumores en el barrio disminuyeron, pero la tensión seguía allí. Una noche, Álvaro me invitó a su ático en Salamanca, un lugar que parecía sacado de una revista. «Quiero que veas mi mundo, Marta», dijo, mostrándome la vista de Madrid desde sus ventanales. «Pero no quiero que te sientas fuera de lugar. Quiero que seamos un equipo». Sus palabras, su sinceridad me dieron valor. «Quiero eso», respondí, mi voz firme. «Pero despacio, Álvaro. Un paso a la vez». La última nota anónima. Ramírez no puede salvarte. Había intentado sembrar miedo en mi corazón, pero bajo las luces parpadeantes de un parque en las afueras de Madrid, Álvaro Ramírez tomó mi mano y prometió un futuro juntos, disipando las sombras de duda con una sinceridad que me hacía sentir que, por primera vez, no estaba sola. La conexión que había comenzado con una simple nota en un restaurante de Lavapiés se había transformado en algo profundo, pero los ecos de la amenaza de Carlos Vega y las miradas del barrio aún ponían a prueba nuestra determinación de construir algo verdadero. Habían pasado 2 meses desde que Álvaro enfrentó la amenaza del desalojo y las notas anónimas. La investigación de Raúl, su abogado, había acumulado pruebas suficientes para llevar a Vega a juicio por difamación y soborno. Los rumores en el barrio y en la prensa se desvanecieron, reemplazados por artículos que elogiaban el éxito de Álvaro en un nuevo proyecto de expansión financiera. Pero lo que realmente importaba era lo que crecía entre nosotros. Cada conversación, cada cena compartida, cada paseo por las calles de Madrid fortalecía nuestro vínculo, un puente entre el mundo humilde de Lavapiés y el lujo de Salamanca. Esa mañana, en mi apartamento, preparaba el desayuno para mi abuela y Diego cuando Álvaro me llamó. «Marta, necesito verte hoy», dijo, su voz cargada de una emoción que no podía descifrar. «Es importante».
Mi corazón se aceleró. Aunque las amenazas de Vega habían desaparecido, una parte de mí temía que algo pudiera romper nuestra felicidad. ¿Está todo bien?, pregunté, mi voz temblando. Más que bien, respondió, y la calidez en su tono disipó mis temores. Te encontraré esta tarde. Quiero llevarte a un lugar especial. El día transcurrió en un torbellino de tareas. En el restaurante, atendía mesas con una energía renovada, sabiendo que mi vida estaba cambiando. Diego había recibido una beca para estudiar arquitectura, y la salud de mi abuela mejoraba gracias a los cuidados que Álvaro había ayudado a financiar. Cuando terminé mi turno, Álvaro me esperaba fuera, su sonrisa iluminando la calle mojada por la lluvia. «Vamos», dijo abriendo la puerta de su coche. «Quiero mostrarte algo». Condujimos hasta un mirador en las afueras de Madrid, el mismo donde, semanas atrás, habíamos compartido momentos de honestidad bajo las estrellas. La ciudad se extendía ante nosotros, un tapiz de luces que brillaban en la oscuridad. «Este lugar es especial para mí ahora», dijo Álvaro, tomando mi mano mientras nos sentábamos en una banca. «Aquí es donde entendí que quería algo más, contigo». Sus palabras me dejaron sin aliento. «Tú cambiaste mi mundo, Álvaro», respondí, mi voz suave. «Me hiciste sentir que podía soñar otra vez». Él sonrió, pero había una seriedad en sus ojos que me hizo contener la respiración. «Quiero que vivamos juntos, Marta», dijo, sacando una caja de terciopelo azul de su bolsillo. «No es lo que piensas», añadió rápidamente, abriendo la caja para revelar una llave. «Es la llave de mi casa en Salamanca. No te pido que dejes tu vida, ni tu apartamento, ni tus sueños. Es una invitación, una puerta abierta para cuando estés lista». Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por la llave, sino por lo que representaba. Una promesa sin presiones, un reconocimiento de mi independencia. «Gracias, Álvaro», dije, mi voz temblando, «por entenderme, por no intentar cambiarme». Él tomó mi rostro entre sus manos, su mirada intensa. «Te amo, Marta. Tu fuerza, tu autenticidad, tu corazón. Quiero construir un futuro contigo, paso a paso». Las palabras «te amo» resonaron en mi pecho y supe que no podía contener lo que sentía. «Yo también te amo», confesé, mi voz firme a pesar de las lágrimas. «Y quiero ese futuro, pero despacio, a nuestro ritmo». Él asintió, su sonrisa iluminando la noche. «A nuestro ritmo». Nos besamos bajo las estrellas, un beso que sellaba una promesa, una unión más allá de nuestras diferencias. Pero la realidad no tardó en alcanzarnos. Al día siguiente, Raúl nos llamó con noticias finales sobre Vega. «Ha confesado todo», dijo. «Los sobornos, las notas, los rumores. Está fuera del juego». El alivio fue inmenso, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. «Se acabó», dije, mirando a Álvaro. «Podemos seguir adelante. Podemos hacer más que eso», respondió, sus ojos brillando. «Quiero que seas parte de mi mundo, Marta, no solo como mi pareja, sino como alguien que puede cambiarlo». Me contó su plan. Una fundación para financiar becas para estudiantes de familias trabajadoras, inspirada en mi lucha por mantener a Diego. «Quiero que la dirijas conmigo», dijo. «Tu visión, tu experiencia, pueden hacer una diferencia real». La propuesta me dejó sin palabras. Yo, dirigiendo una fundación, era abrumadora, pero también emocionante. «Me encantaría», respondí, mi voz llena de determinación. «Pero no dejaré mi trabajo ni mis sueños. Quiero construir mi propio camino». Álvaro sonrió, orgulloso. «Eso es lo que amo de ti. Nunca dejaré de apoyarte». Sus palabras eran una promesa, una visión de un futuro que nunca imaginé posible. En los meses siguientes, la fundación tomó forma, con Álvaro y yo trabajando juntos para diseñarla. Diego florecía en la universidad y mi abuela, con mejor salud, llenaba nuestro apartamento de calidez. Una noche, en mi apartamento, organizamos una cena con Diego, mi abuela y Ana. Las risas llenaban el aire mientras compartíamos comida casera. Mi abuela, tejiendo en su sillón, me miró con orgullo. «Has encontrado tu camino, Martita», dijo, su voz suave. Diego alzó su vaso, sonriendo. «Por Marta, la mejor hermana». Álvaro, a mi lado, tomó mi mano. «Por Marta, la mujer que cambió mi vida». Todos reímos.
y por un momento sentí que nuestros mundos se habían fusionado por completo. Más tarde, en el balcón, mirando las luces de Madrid, Álvaro me abrazó. «¿Sabes?», dijo, su voz suave. «Todo empezó con una nota en un restaurante. Cambiaste mi mundo, Marta». Apoyé mi cabeza en su hombro, sonriendo. «Y tú el mío. Gracias por verme». Él besó mi frente y supe que, a pesar de las diferencias, habíamos construido algo verdadero. 6 meses después, nuestra vida era un equilibrio perfecto. Vivíamos entre Lavapiés y Salamanca, entre mi apartamento modesto y su ático lujoso. La fundación florecía, otorgando becas a estudiantes como Diego, y mi trabajo en el restaurante seguía siendo mi ancla, un recordatorio de quién era. Una noche, en el mirador, Álvaro se arrodilló, sacando una caja con un anillo sencillo. «Marta Sánchez, ¿quieres construir una vida conmigo?». Mis lágrimas cayeron mientras asentía. «Sí, Álvaro, siempre». Nos abrazamos, el mundo desvaneciéndose a nuestro alrededor. En nuestra boda íntima, con Diego, mi abuela y Ana a nuestro lado, alzamos nuestras copas. «Por nuestra familia», dijo Álvaro, su mano entrelazada con la mía. Y mientras las estrellas brillaban sobre Madrid, supe que, desde aquella nota en el restaurante, habíamos encontrado un hogar el uno en el otro.